¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Mi equipo está conformado por Miriana Aranza Obando Espíndola, Edgar Josué León Ramos, Andrés Estrada Suárez y una servidora, Areli. La que sigue, por favor. Otra. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre los trastornos del lenguaje en niños y adultos. La que sigue, por favor. Bueno, antes de empezar con los trastornos, vamos a definir lo que es la logopedia, la cual es la disciplina que engloba el estudio, prevención, detección, evaluación, diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de la comunicación humana, es decir, las alteraciones de la voz, de la audición, del habla, del lenguaje, ya sea oral, escrito o gestual, y de las funciones orofaciales y deglutorias. La que sigue, por favor. Ahora sí vamos a empezar con los trastornos del lenguaje en niños. ¿La que sigue? El primero va a ser la disfasia, que esta se considera uno de los trastornos del desarrollo del lenguaje de causa no definida, aunque también se considera de causa genética familiar y probable multifactorial. Su etiología va a ser por traumatismos craneomédicos, por epilepsia, accidente cerebrovascular, falta de oxígeno al nacer, meningitis, encefalitis, factores hereditarios y alguna alteración de los órganos implicados en el lenguaje. La que sigue, por favor. Sus características clínicas van a ser el déficit que persiste en el lenguaje en todos los niveles, ya sea comprensivos y expresivos. Va a haber un retraso cronológico y desviación respecto a los patrones normales de adquisición y de desarrollo. Van a haber graves dificultades de educación y dificultades en los aprendizajes escolares. Su tratamiento rehabilitatorio van a ser basado en ejercicios para distinguir sonidos, trabajar la memoria auditiva, ejercicios de aumento del vocabulario, ejercicios bucofaciales y ejercicios para organizar el campo semántico. La que sigue, por favor. Ahora continuaremos con lo que es la afasia. La afasia nos dice que es un trastorno del lenguaje adquirido a consecuencia de un daño cerebral, por lo que en general este va a afectar a todas las modalidades, ya siendo oral y escrita. Su etiología es frecuente en daño cerebral, como ya había mencionado. Esto va a ser resultado de un accidente cerebrovascular, el cual va a ser un bloqueo o ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. La que sigue. Sus características es que tiene dificultad para comprender el lenguaje oral escrito y para emitir sonidos de manera legible. De manera normal va a hablar, aunque también puede haber algunas emisiones que no coincidan con lo que él esté hablando. Entonces también nos dice que va a presentar errores en el lenguaje, en la cual va a emitir sonidos o palabras de manera involuntaria y una dificultad para nominar a las personas, objetos y lugares. El tratamiento es practicar algunas actividades como el iniciar conversaciones, hablar en turnos, aclarar malentendidos, rearmar conversaciones que han fracasado por completo. Y el uso de la terapia asistida por computadora puede ser especialmente útil para poder aprender verbos o sonidos de las palabras. La que sigue. Vamos a continuar con lo que es la disartria, la cual es un trastorno neuromuscular que va a alterar las capacidades articulatorias necesarias para la expresión oral. Su etiología va a ser causada por el deterioro neurológico y puede aparecer temprano en la vida de los niños, ya sea por daño neurológico, como lo mencioné, sufrido antes, durante o después del nacimiento, como lo es en la parálisis cerebral o en las primeras etapas de la infancia a través de lesiones cerebrales traumáticas o alguna enfermedad neurológica. La que sigue, por favor.
Sus características clínicas va a ser que los niños con disartría suelen tener una respiración superficial e irregular, lo que va a dificultar la generación de suficiente aliento para permitir lo que es el habla. Además, van a tener voces graves, respiratorias o van a hablar muy mal con una mala pronunciación. Su tratamiento va a ser las técnicas de control postural, de respiración y de coordinación fonorrespiratoria y actividades a nivel articulatorio y de ejecución de las diferentes fonemas de manera aislada, en sílabas y en palabras, en sus diferentes posiciones y en frases. La que sigue, por favor. Ahora, el síndrome de Lau-Kleffner se conoce además como una afasia adquirida. Este va a ser como un tipo de trastorno compulsivo. Sus variantes nos dicen que han descrito bien un inicio rápido con un curso fluctuante, en la cual las alteraciones del lenguaje se van a recuperar de manera más rápida y van a ser de empeoramiento progresivo tras una crisis epiléptica o episodios repetidos de afasia de y de una tercera de agosnia auditiva verbal. Estas van a ser con escasas crisis epilépticas y con la instauración progresiva y una recuperación variable. La que sigue. Su etiología no se conoce, la causa y el pronóstico va a ser variable. Las características van a ser que habrá problemas en la comprensión del lenguaje, en que el niño puede perder repentinamente o progresivamente las capacidades para adquirirlas, y lo habitual es que presenten problemas de tipo comprensivo, en la cual van a perder la capacidad de entender lo que es el lenguaje y pudiendo llevar incluso al mutismo. El tratamiento es de rehabilitación del lenguaje, el cual va a estar indicado como un complemento o de un complemento de un tratamiento antiléptico como único, como cuando se va a encontrar inactiva. La mayoría de las habilidades rematentes van a ser relacionadas a lo que va a ser la lectura y la escritura para promover una comunicación. Y ya en casos muy, muy extremos sería preciso la enseñanza del lenguaje basada en señales. La que sigue. Bueno, vamos a pasar con lo que es el retraso simple del lenguaje, el cual va a ser una adquisición que se va a presentar cronológicamente retrasada, pero va a evolucionar adecuadamente, es decir, que va a cumplir de forma adecuada y que no va a comprometer a la compresión. Se postula que su origen sería un discreto retraso a nivel madurativo. La que sigue. Bueno, su etiología puede estar relacionado con lo que es el aparato fonador, con factores hereditarios, con lesiones cerebrales ocasionadas durante la gestación, en el parto o a una edad temprana. También con alteraciones en la lengua, perdón, o en el paladar. Y puede ser también que el frenillo sea demasiado corto, lo que va a limitar los movimientos de la lengua y afectar la producción de sonidos. Sus características clínicas va a ser que indicar una palabra para referirse a una idea después de los 3 años de edad. Por ejemplo, decir mamá mientras señala el bolso de su madre. Otra es que va a tener un vocabulario reducido con un habla infantilizada y omisión de sílabas. Y por último, que no va a expresar las frases complejas ni plurales, ni va a poder conjugar correctamente los verbos en la edad de 4 a 5 años. Tampoco va a poder expresar artículos ni pronombres posesivos. Para su tratamiento, se va a basar en juegos para identificar fonemas escritos, ejercicios para reproducir onomatopeyas, juegos para completar palabras, trabajar con familias semánticas y asociar palabras con sonidos. ¿Ya que sigue? Ahora es turno pues de hablar de lo que son los trastornos del lenguaje en adultos. Siguiente, por favor. Empezamos con lo que son los nódulos. Estos son bultos solidados que llegan a
y que están llenos de líquidos que se forman dentro de las tiroides. Una glándula pequeña, pues que sabemos que está ubicada en lo que es la base del cuello, junto encima de lo que es el esternón. La mayoría de los nódulos tiroideos, perdón, no son graves y no presentan pues, síntomas. Llegan a ser un pequeño porcentaje de los nódulos tiroideos que llegan a ser cancerosos. La etiología nos dice que la causa de la aparición de estos nódulos tiroideos no es bien conocida, aunque en muchas de las ocasiones llega a existir un componente genético importante. Siguiente, por favor. Las características, pues, se llega a presentar por un contenido líquido en cuyo caso se le denomina los quistes. Están formados por cierto tejido predominante celular, en cuyo caso se dice que presenta lo que es una estructura sólida. Muestran alguna estructura mixta, tanto sólida como quística. El tratamiento va a tratar de que va a haber ciertos sonidos facilitadores. La técnica de sonidos, ya sea hiperagudos, que estos van a facilitar lo que es la relajación del músculo tiroa- tiroatenoideo, perdón, y pues también lo que es la técnica del bostezo y suspiro. También tenemos lo que es la técnica de salmodia, técnica de movimientos cervicales para descargar la musculatura extra de intralaringea y de un exceso de contracción. Siguiente, por favor. Ok, ahora toca otra patología que es la disfonía por tensión muscular. Es una enfermedad de la laringe cuya característica principal es el uso inapropiado de la voz. Su etiología es el mal uso de las cuerdas vocales, una técnica vocal defectuosa, adaptaciones aprendidas, compensación mal adaptada y factores psicológicos y de personalidad que incrementan la tensión laringea. La hiperfunción laringea podría ser un mecanismo compensatorio de defectos de cierre glótico de cualquier causa. Ok, sus características es el aumento de la tensión muscular en la laringe, una relajación insuficiente del músculo cricoartenoideo posterior, y existe un desequilibrio de fuerzas musculares sinérgicas y antagónicas, cuya permanencia de manera crónica produce alteraciones orgánicas a nivel de la cuerda vocal, agravando el cuadro clínico de la enfermedad. Su tratamiento logopédico en la rehabilitación de los trastornos de la voz se recomienda en un amplio espectro de casos de la patología vocal, programas de tratamiento directo, terapia vocal e indirecto, higiene vocal. Ahora hablaremos de lo que es la laringitis. Bueno, estos son los cambios que se dan en la voz. Pueden variar según el grado de la infección o la irritación, desde lo que es la ronquera leve hasta lo que sería casi total de la voz. En la etiología, pues estas son infecciones virales similares a las que causan los resfriados. Estrés vocal causado por gritar o usar la voz en exceso. Infecciones bacterianas, aunque estas se llegan a ser las menos comunes. El tabaquismo, este, y limitantes inhaladas como lo que son los gases químicos, alergenos o el humo. Y por último también el consumo excesivo del alcohol. Siguiente, por favor. Las características de esta patología pues llega a ser la ronquera, la debilidad por la pérdida de la voz, la sensación de cosquilleo y aspereza en lo que es la parte de la garganta, dolor de garganta, sequedad de la garganta y la tos seca. El tratamiento, la laringitis aguda generalmente va a mejorar por sí sola aproximadamente en una semana. Las medidas de cuidado personal como el descansar la voz, beber líquidos y humedecer el aire también pueden ayudar a mejorar los síntomas. Los tratamientos
laringitis crónica están orientados a tratar las causas ocultas como la acidez estomacal, el tabaquismo o el uso excesivo de alcohol. Siguiente, por favor. Ok, continuando con las otras patologías, podemos encontrar la disfonía. Es la alteración de una o más de las características acústicas de la voz, que son el timbre, la intensidad y la altura tonal. La disfonía puede ser temporal o permanente. Su etiología en el adulto, la mayoría de las disfonías son causadas por hiperfunción vocal. También puede originarse la disfonía en un trastorno neurológico de la laringe, como puede ser la disfonía espástica, que se caracteriza por espasmos de la voz que impiden el flujo vocal regular en el Parkinson o la miastenia gravis. Sus características, los signos en la disfonía pueden manifestarse de forma aislada o combinados entre sí, y es frecuente que coincidan los síntomas con los signos presentes. El paciente con disfonía suele referir o presentar los siguientes síntomas: tos, picazón, uso del carraspeo para aclarar la voz, sensación del cuerpo extraño al tragar y dolor leve o moderado de la garganta al hablar. Su tratamiento vocal de primera instancia es la imagen de la laringe, disminuir o hacer desaparecer las lesiones orgánicas y de mecanismos compensatorios. Luego dar pautas para el cuidado de la voz, identificar y corregir vicios fonatorios y enseñar una técnica vocal adecuada. En estos casos, la terapia deberá reordenar la fisiología alterada, enseñando una técnica vocal y respiratoria correcta, dando pautas de cuidado e higiene vocal. Todas aquellas técnicas que favorecen la relajación de la musculatura laringea durante la fonación, técnica de sonidos facilitadores, técnica de movimientos corporales con emisiones sonoras, técnica de bostezo y técnica de salmodía. Ok, esto sería todo de nuestro tema acerca de las patologías fonatorias, ya sea en adultos y en niños. Acá tenemos nuestras referencias bibliográficas. Por cualquier duda o por cualquier aclaración, maestra, estamos ¿cómo se llama? A sus órdenes. Y ok, con esto acabamos todo. Gracias, maestra. Hasta luego, maestra. Gracias.